Que ver con que Rosario realmente, si hay transformaciones que se pueden verificar en la ciudad en los últimos tiempos, esto responde a un proceso de larga data, que por eso nosotros este título lo usamos como un trabajo práctico con nuestros estudiantes, que es las ideas, los proyectos y las estrategias recurrentes. O sea, hay un proceso de construcción en el tiempo de una ciudad que se construyó en muy poco tiempo, con lógicas y ritmos muy diferentes a una ciudad como Buenos Aires, que ya pasó los 400 años. Esta es una ciudad joven, una ciudad que creció casi espontáneamente durante sus primeras etapas de vida. Ahora vamos a ver por qué muy rápidamente. Y justamente tal vez por esa misma razón, la necesidad de causar los procesos de crecimiento, la necesidad de controlar y de autorregular una serie de impactos que algunas grandes obras de infraestructura que excedían la escala de la ciudad, hicieron que desde muy temprano la idea de planificar no fuera solamente la idea que en otras ciudades, en algunas otras ciudades del país, era de llamar a un urbanista para que redacte un plan y publicarlo, sino que siempre fue un proceso muy vinculado a la gestión y a la conducción política de las distintas administraciones, con éxitos y fracasos a lo largo del tiempo, pero que en su acumulación, en su constancia, en su recurrencia, pueden permitir reconocer resultados, que es de última lo que permite evaluar los aspectos positivos o negativos de un proceso de planificación. Adelante. Bueno, esto que viene acá, yo me voy a subir porque tal vez... Bueno, no, está bien, quedó. Esto que ven, toda la mancha blanca, es la ciudad con la extensión del eje norte y el eje sur. Esta es la autopista Rosario-Córdoba, la que va hacia el oeste, y ustedes vinieron desde la autopista a Buenos Aires, desde la zona sur. La consolidación de la zona sur es más heterogénea, tiene algunas localidades de segunda residencia, y el límite del municipio lo marca el arroyo Saladillo, que ustedes no lo habrán necesariamente visualizado cuando llegaron, y el municipio de Rosario, que es sobre el cual vamos a hacer esta breve charla, toma desde el arroyo Saladillo hasta lo que sería una línea imaginaria del puente Rosario-Victoria. Por fuera de eso tenemos el eje norte, que es el área de una dinámica productiva muy potente, diríamos que es el polo agroexportador más importante del país y más importante de, por lo menos, del cono sur. Adelante. Sin embargo, esta ciudad es una ciudad muy joven, una ciudad que este es un dibujo, ni siquiera un plano, el que tenemos acá en el centro, de 1860 aproximadamente, y eso era la ciudad en ese momento. ¿Por qué era muy joven? Porque había crecido espontáneamente bajo el estímulo de ser un puerto natural. El canal principal, el canal profundo natural del río Paraná, pasa tangente pegado a la costa de la ciudad, pero pegado a la zona centro, donde ustedes ahora los galpones, toda esa zona, con bajadas naturales, con la barranca que permitía prácticamente una bajada por gravedad a los barcos que en esa época se cargaban en bolsas. Y esto generó una primera etapa de puerto de contrabando, que generó la división de la tierra, que generó una cierta consolidación de algunos muelles, hasta que en 1852 Urquiza la declara ciudad. Hasta ese momento era la ilustre villa de Rosario. ¿Y por qué se la declara ciudad? Ustedes recuerdan que los porteños se separaron del resto del país, no sé si lo tienen muy presente los que vienen de la ciudad de Buenos Aires, nosotros sí. Y cuando el Estado de Buenos Aires se separó de la Confederación Argentina, la Confederación se quedó sin ningún puerto. El puerto de Buenos Aires se quedó en Buenos Aires. Entonces, el primer puerto, el único puerto posible para poder seguir subsistiendo con
exportación e importación era el puerto de Rosario. Y por eso hace el decreto de libre navegación de los ríos y utiliza la declarada ciudad. A partir de ese momento empieza a tener un crecimiento exponencial, sobre todo porque tenía algunos barcos que llegaban, hacían directos trayectos, barcos de pasajeros, Génova-Rosario y Barcelona-Rosario. Más allá de toda la actividad económica, el ferrocarril, el puerto y demás que vamos a ver, esta posibilidad de los inmigrantes de llegar directamente a una ciudad que además era una ciudad donde el costo del suelo era menor, donde las posibilidades de obtener a través de políticas de inmigración algún acceso a las colonias rurales y demás, hizo que el crecimiento de Rosario fuera exponencial. No les puse las cifras para no aburrirlos, pero pasa a ver, vamos a ver si hay un dibujo. Les cuento que son los otros dos dibujos. Esto es el puerto antes de la licitación que se hace sobre fines del siglo. Este puerto empieza a evolucionar, empieza a tener mucho movimiento, y sobre fines del siglo se hace una licitación internacional. Esta es la antigua aduana, que no existe más. Esto es la zona donde hoy está la avenida Belgrano, más o menos. Y esa licitación la gana en 1902 una empresa belga francesa, y esto es un plano de la primera década del siglo. Bueno, el plano que tenemos a la derecha demuestra cómo este puerto, que rápidamente crece, atrae el trazado de las infraestructuras ferroviarias. Probablemente los que están muy lejos no lo vean, pero esto después se puede encontrar estos planos en ya les voy a decir dónde. Empieza a estar envuelta el centro de esta ciudad pequeña que crece en una serie de cinturones ferroviarios que pugnan por llegar al puerto desde distintas empresas, de distintas concesiones. No sé si ustedes saben, la primera línea de ferrocarril de larga distancia en el país es la que unió Rosario con Córdoba. Antes de eso existía el ferrocarril a Flores, en Buenos Aires, pero la primera línea que se inaugura el presidente Mitre en 1970 es la que une Rosario con Córdoba. Con todo un proceso de colonización y distribución de tierras, etcétera, que de alguna manera también explica por qué se pone en producción esta zona con tanto dinamismo y en plazos tan cortos. Pero justamente genera una ciudad agobiada, por un lado, por estos cinturones de hierro, como dice casi toda la bibliografía de la época, y al mismo tiempo dinamizada por ese mismo movimiento. Adelante. Bueno, estas son imágenes para que ustedes vean, digamos, esta es la ciudad de 1860, esa que estaba en el dibujito, más o menos. Este es el plano de la licitación de la empresa belga, el plano general del puerto de Rosario. Entonces el texto, porque con esto gana la licitación por 40 años. Estas son imágenes de esos galpones que hoy estamos usando para actividades municipales, de la provincia y demás. Están funcionando en la primera década del siglo. Y este es el puerto anterior a la construcción de los galpones, porque eso implicó toda una obra de ingeniería muy fuerte. Es decir, los galpones están asentados sobre tierra ganada del río con un destacado de madera. No sé, cuando ustedes después siguen caminando por la costa y miran hacia abajo en la zona del Parque de España, van a ver ciertos residuos de estos muelles de madera que cuando se han derrumbado han quedado, y los hemos dejado un poco como testimonio, que una parte importante de la costa está construida ganando el terreno de la avenida Belgrano hacia el río, y es donde están asentados estos galpones. Este es el puerto anterior. Adelante. Bueno, imaginen entonces que esta ciudad creció por el impacto de la inmigración, del comercio y de la industria, de la importación y exportación, de algunas fábricas
fueron muy importantes. Esto es lo que hoy es Ciudad Rivera. Ustedes han visto, no sé si irán a ver esa obra. Esto pasó a ser fue la refinería argentina de azúcar, después fue la maltería. Y para que le interese un poquito la historia, hay un libro muy interesante de Vialet Macé, donde está la historia de la industria en Argentina, donde hay entrevistas a los obreros de fábricas de todo el país, y hay un reportaje, como una entrevista, un informe sobre el funcionamiento de la refinería. Adelante. Otra cuestión que impactó notablemente en este crecimiento es que al proceso de colonización agrícola organizado desde las empresas ferroviarias con el estímulo desde el gobierno de Urquiza y desde el gobierno de varios gobernadores de la provincia de Santa Fe, entre ellos Nicasio Oroño, del cual lleva el nombre el Boulevard Oroño, es la muy temprana tecnificación del agro. Es decir, el agro en Argentina y en esta región en particular se tecnifica más o menos al mismo tiempo que en los Estados Unidos, mucho después se tecnifica en Europa. Obviamente esto genera un incremento importante de la producción, pero además una necesidad de exportar y de llevar la producción al puerto. Acá es muy interesante estas fotografías. Yo cuando se las muestro a los alumnos, digo que además de ser un testimonio, ustedes imaginen que había que llevar al campo un fotógrafo profesional con una cámara de madera, o sea que social y culturalmente esta tecnificación era muy importante para el propietario, para el que se compraba las máquinas. Son en general en estas zonas pequeñas propiedades en relación a lo que puede ser la provincia de Buenos Aires o el resto del país. Obviamente no son pequeñas en relación a otros países, pero este hecho de convocar a la gente a fotografiarse con la máquina implica una mirada sobre el desarrollo productivo que es bastante interesante. Adelante. Bueno, fíjense que estos son más o menos el mismo entorno de la ciudad que vimos en la diapositiva anterior. Es una ciudad que rápidamente se sustituye y se reconstruye a sí misma en pos de poder equipararse a otras ciudades que en ese momento eran mucho más importantes, como Córdoba, como Buenos Aires, e inclusive como la misma capital de la provincia, la ciudad de Santa Fe. Estas son imágenes de 1910, o sea, en un periodo muy corto la ciudad se reconstruye. Adelante. Y se reconstruye y además tiene un entramado social muy complejo, generado por este proceso aluvional de crecimiento, con muy poca, con la inexistencia de una oligarquía de larga data o de una clase terrateniente, es decir, una burguesía comercial y una masa de inmigrantes que rápidamente empiezan a pugnar por el ascenso social. Estas son publicaciones y cosas de la época que un poco demuestran que, por ejemplo, circulaban publicaciones en italiano, en castellano, en distintas, o sea, dirigido a este conglomerado tan heterogéneo. Adelante. Y como para terminar con esto de la historia de la ciudad, les pongo esta especie de esto vendría a ser desde el censo de 1910. Es como, esto sería el equivalente hoy a un gráfico de barras, ¿no es cierto? La bandera grande implica cuántos ciudadanos hay de cada país. Fíjense que la grande es Italia, y la segunda es España, y el resto, bueno, franceses. Hay algunos, perdón, no es el censo de 1910, el censo de 1900, principios de siglo. Yo tenía un cuadrito que, como no tengo mucha memoria, no se los puedo decir, pero cuando Rosario es declarada ciudad en 1852 no llegaba a los 10.000 habitantes, y fíjense que la exponencial multiplicación de la población y la presencia masiva de extranjeros. Adelante. Bueno, la pirámide es interesante porque, ¿qué dice? Dice que los extranjeros son los que, o sea, la mayor cantidad de extranjeros están en la franja de la edad laboral,
Y la mayor cantidad de argentinos están entre los niños recién nacidos. ¿Por qué? Porque todos los hijos de extranjeros en este país, al nacer, eran argentinos. O sea que fíjense que los viejos argentinos son muy poquitos, los viejos extranjeros también, porque no venían, algunos traían la suegra, el abuelo, pero en general venían los jóvenes en edad de insertarse en el mercado de trabajo con energía, y los niños ya son todos argentinos. Adelante. Bueno, ahora ya pasamos a los datos. Por suerte acá tengo un poquito el machete de los habitantes, se los leo porque no creo que los últimos filas los lean, pero les leo muy rápidamente. En 1895 ya teníamos casi 100.000 habitantes, en 1909 125.000. Y bueno, la población se va multiplicando exponencialmente. Estos son un poco imágenes de cómo también la mancha urbana va en general en todas las ciudades, pero además, particularmente en las ciudades argentinas, la mancha siempre es mayor al crecimiento de la población, porque el proceso de especulación inmobiliaria que hace que crezca más la ciudad de lo que hace a la demanda del suelo. Pero en el caso de Rosario, hasta un cierto momento, podríamos decir que hasta la década del 60, realmente el crecimiento poblacional fue muy elevado, sobre todo en las primeras etapas, porque ya con la crisis del 30, las inmigraciones masivas desde extranjeros se devienen, después hay una pequeña oleada que tiene que ver con la Guerra Civil Española, con la Segunda Guerra Mundial, que llega muy poco a Rosario, en general ella queda más en otras que en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, esto que ven acá a la derecha es un plano no actualizado, porque hoy hay mucho más, está más consolidado, más en la mancha del área metropolitana, pero esta información también está toda en internet, que nos muestra cómo la ciudad fue consolidando su territorio y creciendo siempre sobre la margen fundamentalmente del río por razones tanto productivas como de búsqueda de cierta calidad de uso residencial, y el eje oeste, que es un eje histórico de segunda residencia, de vivienda suburbana tipo Ciudad Jardín. Pero lo que ustedes ven como gris, esa pequeña silueta gris que va quedando en torno al negro, es el territorio del municipio de Rosario. Nosotros tenemos la organización municipal en Santa Fe, que es diferente a la de Buenos Aires. Ustedes tienen los partidos, una localidad que es cabecera de partido, y dentro del partido hay una serie de otras localidades. Acá, cada localidad tiene una autoridad electa, sea municipio, sea comuna. Los municipios son de más de 10.000 habitantes, las comunas son de menos de 10.000 habitantes hasta 2.000. Todos tienen una autoridad electa y o un consejo comunal o un consejo municipal. Por lo cual, este territorio es el que hoy es aquel sobre el cual hoy ejerce su autoridad la intendenta en este momento y todos los intendentes anteriores en el proceso de transformación de la ciudad. Adelante. Bueno, estas son imágenes, este es un vuelo del año 79 que se hizo acá en la universidad. En realidad eran diapositivas, nosotros las copiamos y por eso tienen una definición un poquito oscura de toda la zona de la costa que empieza aproximadamente cuando da la curva en el puerto nacional, y todo esto eso es zona liberada de instalaciones ferroviarias o portuarias, donde está el Parque de España y de allí hacia el norte. Estamos mirando la ciudad, obviamente desde el norte hacia el sur. Adelante. Esta es otra foto de ese mismo momento, donde ustedes ven las instalaciones que están en lo que se conoce como Puerto Norte. Esto tiene, y esto, acá hay un timer que no se lo puede sacar. Y esto que ustedes ven acá, esta media luna, es lo que es hoy el parque, esto todavía es una segunda etapa de Puerto Norte, y hay otra parrilla de vías ferroviarias donde está lo que es el Palomino. Adelante. Con un acercamiento a lo que era la barrera que separaba a la ciudad del río, que no era solamente el puerto, sino que eran
parte importante de las instalaciones ferroviarias que llevan al puerto. Adelante. Esta ya la vimos, adelante. Este es un acercamiento a la que veíamos antes. Esta es la avenida que sale hacia el sur. Y bueno, estos son los muy pocos edificios, los dos de arriba, de abajo no, que quedan de la ciudad del siglo XIX. La ciudad no tiene prácticamente edificios del siglo XIX. Está el Palacio Municipal, que no está en la imagen, la Villa Hortensia, que es el distrito norte, la Facultad de Derecho, que en su momento fue el Palacio de Justicia, y 2 o 3 edificios más que están dentro del tejido, y la Villa Canal, que es la Secretaría de Salud Pública, no mucho más. El resto es un tejido que se fue reconstruyendo sobre sí mismo con las distintas oleadas de especulación inmobiliaria en algunos casos o de procesos de construcción de la ciudad. Adelante. Bueno, acá vamos a ver un cuadrito, le saqué todos los planos para que no se transformara en algo muy aburrido, que describe muy sintéticamente. Yo generalmente este cuadro lo uso para introducir después una clase de 1 hora y media sobre los planes de Rosario, a la cual no la vamos a someter porque se quiere ir a almorzar. Entonces, yo les planteo qué pasó con esta ciudad a lo largo de las distintas etapas. La ciudad, las fuerzas vivas de la ciudad, que incluían obviamente también a los promotores inmobiliarios, a los diferentes estamentos que invertían en la ciudad, pero también a algunos espacios de geopolítica, siempre pugnaron para que la ciudad se liberara total o parcialmente de por lo menos aquellas instalaciones ferroviarias que generaban conflictos graves. Sobre todo el límite, ese que vimos, esta parrilla que todavía aparte no se levantó entre la ciudad y la zona norte, que además de dificultar el crecimiento de la ciudad, generaba accidentes permanentes porque pasaban los trenes todo el tiempo, o sea, había realmente un conflicto serio. La ciudad no podía expandirse. Cortar, no pasa nada. Bien, la primera etapa, de alguna manera, que yo llamo de sedimentación de debates y problemas, tiene que ver, yo la llamo con una parte de gestión política de la transformación urbana, porque la primera cuestión que pone un poco, primero hay un avance de algunas ideas, de algunos planes. En el año 29 hay una ordenanza que que convoca, coincide también con la ley orgánica de municipalidades y demás, a la redacción de un plan que se lo contrata a Ángel Guido, el ingeniero Farengo, que era un ingeniero ferroviario, y de la Paulera, que era un urbanista reconocido, donde se hace la primera propuesta de transformación de las instalaciones ferroviarias, liberación paulatina de la costa y de todo este cinturón y su destinación a usos públicos, a parkways. Ese es un plan bastante inspirado en el City Beautiful y en el plan de Chicago, que se encuentra, sin embargo, con un escollo fundamental, y es que toda esta liberación de tierras necesitaba de la voluntad de las empresas, y las empresas eran privadas. Entonces, este plan en el 35 se publicita, tiene un montón de ideas que después van a ser retomadas con otra óptica, con otras... pero de hecho no encuentra su ubicación institucional. ¿Qué pasa? En 1942 termina la concesión del puerto de Rosario de la empresa belga y se nacionaliza el puerto de Rosario. En 1948 se nacionalizan los ferrocarriles. Esos dos hechos significativos hacen que se empiece a producir una serie de gestiones que tienen que ver básicamente con el primer gobierno de Perón, donde se generan instrumentos que después van a dejar fijado
con instrumentos jurídicos, con ordenanzas y con leyes, el proceso de cesión de las tierras ferroviarias, a medida que el ferrocarril en manos del Estado racionaliza sus instalaciones, empieza a prescindir de ciertos ramales, porque estas 9 empresas que funcionaban en la ciudad tenían cada una sus playas, cada una sus estaciones. Cuando el ferrocarril se nacionaliza, empieza a racionalizar sus instalaciones y ahí empiezan a aparecer las primeras presiones para la donación del terreno. Obviamente esto termina con la Revolución del 55, donde quedan plasmadas una serie de instrumentos, pero no hay muchas transformaciones reales en la ciudad. Hasta que en la década del 60, con el gobierno de Frondizi, se produce una ley nacional que vuelve a instalar con actores locales el tema de la cesión de tierras ferroviarias y aparecen las primeras obras tangibles, demostrativas de este proceso de liberación. Una de ellas es la ciudad universitaria, que es cedida por el gobierno nacional a la naciente Universidad Nacional de Rosario para hacer su campus. O sea, entran y hay unos andenes antiguos, como este era un cuadro de estación del ferrocarril Rosario-Puerto Belgrano. Otro es el Parque Urquiza, que era el cuadro de estación del ferrocarril oeste santafesino, que ya había sido absorbido por la empresa inglesa. Otro es la estación de ómnibus, que ya hoy se ve poco, pero el edificio este que tiene la torre, con hasta adelante, del frente, más todo el espacio que se llama el Patio de la Madera, la otra era la exportación del ferrocarril francés. O sea que se empiezan a articular estas obras con la cesión de tierras ferroviarias al municipio. Sin embargo, la costa todavía sigue siendo objeto de producción, hasta mucho más avanzado en el siglo, y las liberaciones son muy pocas en la zona del Parque de la Bandera, prácticamente, eso sí es una liberación de cierta data. El resto, prácticamente hasta el momento en el que se inicia la obra del Parque de España, que se inaugura en el 92, pero todo el proceso, concurso, etcétera, inicia casi una década antes, estaba totalmente, tuvieron el vuelo del 79, las condiciones del vuelo del 79. Por este motivo, digamos, yo diría que después de esta etapa del 55, de una gestión política y de algunas de estas realizaciones, después de esto yo no les voy a hacer la historia porque esa la conocemos todos. Hay una intermitencia de gobiernos militares y gobiernos democráticos de corta data, pero básicamente, sobre todo en una ciudad como Rosario, los intendentes son delegados por el gobierno provincial cuando hay una intervención a la provincia, cuando no, en procesos no democráticos, ya cómo esta lo sufren mucho más porque no tienen un personaje local que defienda los intereses locales, por lo cual hay muy poca obra en la ciudad que uno pueda datar, salvo periodos muy cortos de un intendente, por ejemplo el intendente Carballo, un periodo corto durante el gobierno de Frondizi, pero básicamente lo que se hace, y ahí por eso yo puse el plan como instrumento atemporal, sin gestión y sin proyecto. Un plan que está escrito, está publicado, está en las bibliotecas, pero no tiene gestión y no tiene proyectos, es un libro más. Pero sin embargo, sí, en estos planes, el plan que nosotros reconocemos como el plan del 68, que tiene una ley provincial, fue aprobado y estuvo vigente durante mucho tiempo, tiene la virtud de que, si bien no produjo demasiados resultados concretos, sí mantuvo los proyectos que se habían ido gestando en los periodos anteriores. Los redujo de tamaño, los cambió de lugar, o sea, pero la idea de la recuperación de las tierras ferroviarias y portuarias para obras y espacios públicos de la ciudad con determinadas características se mantuvo. Esto es lo que yo llamo la permanencia latente de la gestión heredada. O sea, si bien hay poca realización en su plan sin gestión y sin proyectos, no hizo lo que pasó en algunas otras ciudades, que es borrar todo lo pensado y tratar de inventar la rueda cuadrada. En este caso se siguió pensando las mismas cosas. Hay toda una serie de cuestiones que no vale la pena detenerse. ¿Por qué? Porque hay actores, personas que continúan en la gestión, o sea que hubo continuidad de determinados actores a pesar de los cambios políticos y los cuadros técnicos,
Y hay una tradición de continuidad que, más allá de los cambios políticos que ha habido, de cambios de intendentes, de separaciones, de excisiones, etc., se ha mantenido como una convicción respecto de que el proceso de planificación es un proceso de largo aliento y que es mucho más productivo para alguien que asume el gobierno recostarse o repensar la gestión heredada, de empezar a pensar de cero, que lleva 4 años y cuando uno la repensó se determinó el periodo en que lo podía aplicar. La tercera etapa es la que de alguna manera se inicia en la década de 80 con la recuperación de la democracia, y yo la caractericé con tres frases. Una es la gestión como herramienta de transformación urbana, porque hay una primera etapa en la cual se conforma la oficina del plan director, pero en lugar de esperar a tener un producto terminado, se empieza a tratar de hacer obras, hacer una gestión bastante dinámica de obras, de infraestructura, de recuperación de ese tiempo perdido sin obras, hasta que se volviera a conformar una oficina municipal. El protagonismo de la transformación física como respuesta a demandas sociales, creo que es algo que se instala en ese momento y no se va. Hoy en día podemos estar más o menos debilitados por falta de recursos o cuando hay recursos, pero digamos que es permanente esta relación entre la demanda y la transformación física, y la gradual toma de conciencia de la necesidad de ocuparse del desarrollo local, como una actitud que de demanda permanente y de gestión. Una cuarta etapa donde aparecen varios instrumentos más en el periodo de 1983-1998 hay una producción importante de proyectos y hay un plan que es el que se denomina el plan del 91, que si bien no fue aprobado por el Consejo Deliberante, sí sirvió de herramienta para las administraciones que fueron tomando y realizando y gestionando algunos de los proyectos que necesitaban de esta herramienta. Por ejemplo, se reconstruye una comisión que había dejado de funcionar en el gobierno militar, que es la comisión con ferrocarriles argentinos. En un momento fue la comisión tripartita, después la provincia se retiró y quedó la ciudad de Rosario con ferrocarriles argentinos. Empieza un proceso de gestión de la liberación de tierras, de generación de proyectos para poder obtener esas tierras, que fue lo que posibilitó que frente a una situación que de alguna manera tuvo un impacto muy negativo a nivel de la región, pero dentro de la ciudad no tanto, que fue que cuando aparece la ley Cavallo y se desafectan ramales ferroviarios, la ciudad tenía ya muchos proyectos. Ya en el 92 los municipios que tuvieran proyectos obtenían, en algunos casos por cesión gratuita, en otros casos onerosa pero con prioridad de acceso, y en otros casos el ferrocarril licitaba la obra a los privados, pero con un proyecto donde la municipalidad ya había fijado las densidades y los indicadores urbanísticos, que de hecho es como se ha ido construyendo en la costa los espacios que no son de uso público. Bueno, aparecen otras herramientas que de alguna manera complementan, pero no contradicen la planificación preexistente, que son el plan estratégico del 98, el proceso de descentralización administrativa, que no surge de la oficina del plan director, sino de otro espacio de la municipalidad, pero poco a poco se va incorporando en el plan, que es donde aparecen los distritos, la división de distritos, y el dominio del proyecto de arquitectura en la concepción del plan urbanístico. Esto es un dato como para debatir hasta cuánto y hasta dónde tiene sus aspectos positivos y sus aspectos negativos, pero de hecho aparece, digamos, esta presencia importante de los proyectos de arquitectura, tal vez con mucha significación, y a lo mejor desaparece un poco algunas otras cuestiones como las infraestructuras o la reconversión de ciertas zonas de la ciudad. Actualmente este debate y esta producción de instrumentos
documentos sigue, hay un plan que usted lo puede, ese sí, está disponible en la página de la Municipalidad de Rosario, que es el plan 2007-2017, que en su conjunto creo que no ha sido aprobado, no sé si ha sido aprobado en general, pero de hecho tiene toda la normativa que se está aplicando, o sea que sucede un poco lo mismo que en el 91, no estoy segura de si ya se aprobó completo, pero sí la normativa se está aplicando en forma completa. Y ahí ustedes van a poder ver algunas cuestiones que están en curso, digamos, como es el afrontar con mayor precisión y mayor dinámica la cuestión metropolitana. Es decir, en el plan está enunciada y el municipio ha encarado la conformación de una iniciativa de consorcio de municipios con el área metropolitana que está funcionando. Sigue avanzando y profundizándose la cuestión esta del desarrollo local, y los dos temas que están como en debate porque no son fáciles de afrontar, como es la de la sustentabilidad urbana, que tiene que ver con el manejo de los recursos naturales, con el manejo del suelo, con una serie de cuestiones que creo que hoy todas las ciudades contemporáneas se están planteando, las nuestras también, y que no son totalmente fáciles de resolver en forma inmediata. Con esto yo terminaría, creo que les muestro 4 dibujitos más y después hacemos un paseo por la costa y terminamos. Adelante. Bueno, estos son dibujos que hizo algún alumno que eran virtuosos para sintetizar gráficas, que van poniendo esto de las ideas y los proyectos recurrentes. Este es un poco el dibujo de la ferroviaria, que es esta franja, el proceso de recuperación de la costa, la avenida de circunvalación, que se estropia o se somete a expropiación con la ordenanza del 30 del 52, y después queda, y no se construye más que un fragmento hasta el primer gobierno democrático, que empieza a consolidar y construir la avenida de circunvalación, pero sobre la base del trazado que se había generado. Este es un poco más tímido, pero la continuación de estas ideas en el plan regulador del 68. Hay otros temas que no los señalé, pero que son la reconversión de las cuencas de los dos arroyos, que en el plan 68 se achican o se hacen un poco más tímidas, siempre están presentes como cuestión de protección de las cuencas. Adelante. Y estos son un poco las directrices que enfatiza y plantea el plan del 91, y que ustedes van a ver si consultan los documentos que están en internet, cómo estas cosas van a ir condicionando o dándole un valor a la continuidad de los proyectos. Aparecen los centros urbanos y las zonas de prioridad, que ya estaban planteadas en el plan del 68 y las toma el plan del 91. Adelante. Bueno, vemos algunos resultados. Obviamente que esto es un paseo muy rápido porque hay muchísimas cosas que no vamos a ver. Simplemente yo seleccioné esto, que es el recorrido por la costa, porque hay otros espacios, otras áreas interesantes, que otras obras. Y ahí yo aprovecho para pasarles un aviso. Todas esas otras obras están en una guía de arquitectura que nosotros acabamos de publicar, que está la gente de la Secretaría Estudiantil muy gentilmente allí disponible. Lamentablemente no la podemos regalar porque la publica una editorial académica que no tiene, con la cual nosotros simplemente hemos depositado en la autoría, que está hecha por profesores de la facultad. O sea que todo lo que está acá está en la guía que tenemos allí disponible. Adelante. Yo lo que voy a hacer es un recorrido que no es cronológico, ni les voy a decir en qué fecha ni en el gobierno de quién se hizo cada obra, porque ninguna de estas obras se gesta durante un periodo, ni durante 2 periodos, y a veces ni durante 3 periodos. Es decir, siempre hay un proceso que empieza décadas antes con la gestión, con el documento jurídico que lo avala. Después a veces se interrumpe, después se continúa con alguien que retoma la idea, y nosotros decimos que lo fundamental es la continuidad como
actitud cultural y como actitud política. Eso es la clave de que la ciudad pueda transformarse según algunas propuestas de planificación. ¿Por qué? Porque el puente Rosario Vittorio tiene como 90 años de gestión y sin embargo se realizó durante el gobierno menemista, pero ya venía el proyecto, gestiones, comisiones locales, comisiones interprovinciales que de alguna manera pudieron confluir en este momento con el dragado del río y una serie de otras obras en el puente. Y vamos a hacer un recorrido entonces de norte a sur. Adelante. Este es otro proyecto que implica poder recorrer la costa en algunos lugares donde la barranca está alta. Ustedes vieron que hay barranca alta, tierra de costa, eso todo un proceso de sedimentación en algunos lugares y de recuperación artificial en otros, como en el caso del Puerto Nacional. Y bueno, esta es una obra que permite, que el paseo del caminante, que permite recorrer la barranca baja y acceder a un embarcadero que trae a los bañistas cuando quieren ir a tomar sol a la isla, porque el agua de la zona de este lado no es demasiado transparente. Adelante. Esta es la remodelación del balneario La Florida, que es anterior en el tiempo a las dos obras que vimos, es bastante anterior, que es una de las primeras obras de la avanzada, porque la avenida de la costa terminaba en la costanera norte, y ahí había que subir. Esto es una expropiación que permitió continuar con la avenida de la costa. Esto fue la primera etapa en la década de los 80. Y se remodela, fue una obra que no quedó totalmente completada porque había una parte que tenía que hacer una empresa privada que nunca la terminó. Esto sería lo otro que vimos, que es lo que es el Parque Scalabrini Ortiz, un parque que se puede recorrer y que fue cedido al municipio gracias a un proyecto que incluía o permitía, avalaba al ferrocarril a que licitara parcialmente lo que fueron los talleres, donde se instala la licitación, la gana del Alto Rosario, pero a condición de una gran cantidad de obras que hicieron las empresas que ganaron la licitación, como todo el sistema de las rotondas, todo el sistema vial y el parque. Adelante. Esta ya la vimos, adelante. Este es el estado en el que estaban los talleres. Adelante. Esta es una remodelación parcial, porque este es un parque muy antiguo, que ya existía en los años 30, que en los primeros años de la democracia, también en la década de los 80, se hacen instalaciones, se mejora el proyecto que no tenía ningún tipo de equipamiento. Adelante. Bueno, el Parque Sunchales también es parte de esta recuperación y entre ellos el Silo Davis, que es uno de los silos que sobrevivió, porque realmente un silo, la misma estaba más pintado así que como está pintado ahora, pero periódicamente se renueva con un concurso y esta vez ganó otro un poquito más radical en el uso de la paleta cromática. Bueno, les recomiendo para los que tengan tiempo y ganas que se tomen algo en el barcito que está abajo, bajando por el trabajo de los Silos Davis. Hay un bar la llegada al río es muy directa. No digo que coman porque no es muy barato, pero de todas maneras realmente vale la pena tener ese contacto directo con el río, que en toda esta parte está la barranca alta y hay algunos lugares como la peña de la Bajada de España, que se baja por los ascensores, un poco donde se puede acceder a la costa baja. Adelante. El Parque de las Colectividades no está actualizado porque yo debería incluir algunas otras equipamientos, bares y demás que son nuevos y que me están tratando de cuenta que lo voy a tener que cambiar para la próxima visita. Bueno, el Parque de España, en realidad, por eso digo que no es cronológico, el Parque de España se empieza a gestar durante el gobierno militar a través de un secretario de planeamiento muy activo, pero básicamente la iniciativa de la colectividad española, que logra finalmente a través de estos contactos con alguna parte del gobierno que se le cedan terrenos que pertenecían a la Junta Nacional de Grano, se lo convoca a Bohigas y es como el primer escalón, digamos, es como que él da de alguna manera su versión de cómo debería usarse la costa, porque es que el proyecto
incluye parte de una plaza existente y continúa. El techo del colegio es la continuación de esta plaza, y de hecho el proyecto original era un piso más bajo, por lo cual esa escalera un tanto empinada que ustedes ven, el colegio necesitó un piso más adelante, y eso cambió un poco la escala del nivel, que levanta un poquito. En realidad tiene que estar todo el nivel de la plaza, que es el sistema. Toda la forestación y demás es de una antigua plaza de la ciudad. Bueno, esto en el día 1, uno de los tantos días en que el parque se usa para tantas actividades, arriba, el parque abajo, adelante. El antiguo Parque Nacional de la Bandera, que este parque es una de las primeras antiguas sesiones, no le doy el año porque la verdad que no me lo acuerdo, pero yo que soy bastante anciana, no recuerdo que no existiera, o sea, existió siempre. Sin embargo, el Monumento a la Bandera se inauguró en el 55, 56. Una obra que quedó inconclusa, después se retomó, tuvo muchos conflictos, etcétera, y finalmente se lo inaugura Aramburu en el 56. El Parque Urquiza, que sí es una sesión de la época del gobierno de Frondizi, donde hoy se remodeló nuevamente, porque bueno, después de tantos años hacía falta una nueva remodelación, y se reutilizó un edificio que estuvo abandonado mucho tiempo, que ahora es un pequeño centro cultural, que era la estación del ferrocarril de Santa Fe, que está dentro del Parque. Adelante. El Parque de la Tablada, que es un anhelo, pero que no se termina de concretar, que es un parque que terminaría de rediseñar el acceso sur, desde el tramo del acceso sur, y el Parque de la Tablada sería un poco como la barranca y el espacio del acceso sur. Adelante. El Parque del Mercado, que también es un parque de los años 80 o a principios de la década de los 90, no me acuerdo bien, pero que está un poquito más adentro, en la costa alta. El Parque del Mercado era el antiguo matadero municipal, que coexistía de una manera muy conflictiva con un conjunto importante de vivienda pública, que es el sector que se denomina Grandoli, y alambrado de por medio estaba ganado por todo lo que significa el punto de vista ambiental y demás. Eso se liberó y las instalaciones se utilizaron para un complejo deportivo municipal. Hay algunas otras obras, como la obra del Saladillo, que creo que no la tengo, me puede faltar actualizar algunas, pero bueno, obviamente podríamos haber seguido con uno de los distritos, pero como supongo que ustedes deben tener ya información más que suficiente, lo saqué para que no se siga muy largo. Este es el Parque Regional Sur, que es un parque que no está en el municipio de Rosario, más que este pequeño triangulito, está en el municipio de Villa Gobernador Galvez. Es un parque muy grande, que tiene un uso popular muy importante, pero que está administrado por el municipio de Linares. Nada más, creo, y muchas gracias.